Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Aprueban creación de comisión investigadora sobre la Caja Costarricense del Seguro Social. Reducen costos de tiquetes a Centroamérica. Fiscal General afirma pago de $350,000 para campaña de desprestigio contra él. Investigarán eventuales nexos del gobierno con el crimen organizado. Vamos al detalle de las informaciones. 38 diputados aprobaron una moción solicitando abrir una investigación en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para indagar los eventuales nexos del gobierno de Rodrigo Chávez con el crimen organizado. Solo la fracción oficialista votó en contra de la iniciativa. Legisladores de oposición resaltaron la importancia de realizar una investigación a profundidad. Las huellas dactilares del narcotráfico, del crimen organizado, del ataque certero a todos los que se oponen a ellos están más que claras. Y vergüenza debería darle a ustedes haber votado en contra de esta investigación. No era que ustedes eran la gente de la transparencia. Díganle la verdad a los costarricenses. Quieren tapar las relaciones que tienen hasta lo último. Y eso es lo que están planteando ahora. Ahí están los votos. Ahí están los votos. La fracción de gobierno o fracción X, como quieran ponerle, votó en contra de que se investiguen las relaciones. Si no hay ninguna relación, ¿qué les preocupa? ¿Qué les mortifica? Díganle a los costarricenses por qué se opusieron. ¿Por qué se opusieron? Más bien aprovechen ese espacio y explíquenle a los costarricenses la infinidad de elementos de sospecha, al menos, que hay para pensar que hay una relación del crimen organizado de las drogas con este gobierno. 75% ha caído el decomiso de cocaína en Costa Rica en la gestión de Rodrigo Chávez Robles. Doña Pilar, diga que eso es falso. Diga que ustedes, aún con escáneres que están manejados por la UEI, porque sacaron a la Policía de Control de Drogas para meter la policía política de Rodrigo Chávez Robles, con don Jeffrey Cerdas, digan que es falso, que aún con escáneres 75% han caído los decomisos en Costa Rica. Pero ahí sale plata, la plata que hoy usan para pagar los bitcoins que denunció el fiscal general para desprestigiar a la institucionalidad de este país, está saliendo del narco, gestionado por ese gobierno. Yo en primer lugar quiero recordarles una intervención que hizo la ministra de la Presidencia la semana pasada, diciendo: nosotros no tenemos ningún temor de que nos investiguen, aquí estamos, que nos investiguen todos los órganos que tienen que ser. Ahora resulta que sí tienen miedo de la investigación. Yo nada más quiero hacer un llamado de atención, uno, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que por favor no pierda el norte y no deje de dictaminar los proyectos de seguridad que este país necesita, que por estar haciendo esto otro no perdamos esa visión. Y lo otro, que por la gravedad del tema que se va a investigar y por la importancia de poder determinar cuál es el nivel de penetración, si es que existe, del narcotráfico en las estructuras gubernamentales, en todos los poderes de la República, que no se convierta esto en un show político. La jefa de la fracción de gobierno, Pilar Cisneros, calificó de ofensivo decir que este es un narcoestado. Es absolutamente ofensivo y ridículo decir que este es un narcoestado. Yo no sé cómo los que escribieron esta moción no les da vergüenza. Sinceramente no lo sé. A ver, ¿quién ha sido el que ha luchado por poner los escáneres? Los partidos que están representados aquí tuvieron 20 años para poner escáneres regalados por los chinos, ni siquiera los tuvieron que pagar y no los trajeron y no los instalaron. ¿Por qué será? ¿Será que tienen amigos ahí en el narcotráfico o en el crimen organizado? No lo sé. Este gobierno es el que se ha esforzado por pagarle más a los policías, por darles mejores equipos, por contratar más policías. De aquí al 2025 tenemos 1.500 efectivos más, por darle 160 nuevos efectivos a la Policía de Control de Drogas. Señores, no engañen al pueblo. Diputados de oposición denunciaron una serie de amenazas en su contra, producto de la aprobación de la moción para investigar al gobierno. Plenario Legislativo aprueba creación de comisión investigadora sobre la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los diputados acordaron crear una nueva comisión investigadora para estudiar y analizar principalmente
todo lo relacionado con la adjudicación de la administración de varias áreas de salud a cooperativas, donde presuntamente se dio un sobreprecio. La comisión también analizará otros aspectos de la caja, como las listas de espera, la deuda que mantiene el Estado, nombramientos irregulares y suspensión de inversiones, entre otros. Este nuevo órgano legislativo se conforma luego que la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, fuera detenida por varias horas días atrás como parte de la investigación denominada Barrenador, efectuada por los investigadores del Poder Judicial. Diputados de oposición expresaron la importancia de investigar a fondo este tema. Es un esfuerzo de las 5 fracciones de oposición y también es importante que la ciudadanía tenga claro que esto va más allá del caso Barrenador, sino que es más bien, dado que está ese caso, no perder el foco del objetivo último de la caja, que es garantizar una atención de calidad a las personas usuarias. Esta comisión que lo que busca es esclarecer cuáles son las circunstancias que se dieron con respecto a la contratación de los EBAIS, pues, mediante un proceso de licitación de EBAIS privados, y cuál fue el sobreprecio que en teoría se pagó, aunque hay diferentes personas o especialistas que indican que no hubo tal sobreprecio, pero bueno, efectivamente hay un informe que sí indica que hay un sobreprecio. Creo que esta es la gota que derrama el vaso, pero hay un largo historial de incidentes en donde se ha cuestionado las decisiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Junta Directiva. Ha habido demasiados escándalos, ha habido demasiadas dudas al respecto de cómo se comporta la Junta Directiva y nos parece que es un momento de sistematizar todo esto, de investigar a fondo qué es lo que hay detrás. La legisladora oficialista Paola Nájera explicó por qué votaron en contra. Es que no estamos de acuerdo a que en un momento donde necesitamos la concentración en proyectos país importantes se gasten recursos en los circos políticos que ya se ha visto que se realizan acá, simplemente de parte de los mismos, con prácticamente las mismas conformaciones para venir a hacer juicios politiqueros aquí. Esta nueva comisión estará conformada por 7 diputados, 2 de Liberación Nacional, 1 del Partido Unidad Social Cristiana, 1 de Progreso Social Democrático, 1 del Liberal Progresista, 1 de Nueva República y 1 del Frente Amplio. Tendrá un plazo de 10 meses para rendir su informe. En Comisión de Ambiente aseguran que el gobierno bloquea creación del Parque Urbano Lorne Ross. La diputada Katia Cambronero aseguró que el Parque Natural Urbano Lorne Ross en Santana está bloqueado por el gobierno. La afirmación la realizó en la Comisión de Ambiente, donde se recibió al jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach. Cuando yo los escucho me sorprenden tanto ustedes, y con todo respeto, señor ministro, usted, la primera frase que dijo, la desinformación. Nosotros estamos haciendo esta mesa de trabajo porque el proyecto 23.645, creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross, está bloqueado por el gobierno. Y esta mesa de trabajo tiene como fin que ustedes expliquen el anteproyecto del parque de agua. Aquí me parece maravilloso y cuando los escucho ustedes mismos entran en contradicción, porque yo no entiendo por qué no están apoyando el proyecto 23.645, que hasta en la presentación dicen que es un área silvestre protegida, y quisiera yo saber cómo en un área silvestre protegida pueden ustedes colocar 7 o 8 fuentes de agua. El expediente 23.645 pretende crear el Parque Nacional Urbano Lorne Ross, que tiene como finalidad proteger los recursos naturales y culturales que se encuentran en los inmuebles en equilibrio con el disfrute por parte de la sociedad. El uso de suelo de los inmuebles ubicados en el Parque Urbano Lorne Ross no podrán ser modificados por la Municipalidad de Santana. La diputada Cintia Córdoba, liberal progresista, señaló que se requieren estudios de fondo. Me parece que a veces dentro de el Poder Ejecutivo hay buenas intenciones, pero de buenas intenciones está camino al infierno. Y aquí mismo en esta Asamblea Legislativa se han aprobado proyectos que no han conducido a nada. Por ejemplo, el de Limón Ciudad Puerto, que se han gastado un montón de dinero, que se gastaron en anteproyectos y no terminó en nada, porque era una buena intención y no había un estudio de fondo importante para realizarlo. Y aquí me preocupa porque usted sabe que usted, señor ministro, sabe que la ley forestal indica que cuando hay un cambio de uso de suelo se requiere las conveniencias nacionales, y obviamente este tipo de proyecto, al estar en categoría protección, requeriría una conveniencia nacional. Y por supuesto, antes de realizar esta conveniencia nacional necesitamos
verificar cuál es la situación sin proyecto, cuáles son las alternativas antes de ese proyecto. Y aquí hay un llamado de atención a que la sociedad y la población de Santa Ana quiere que sea un parque. El legislador Ariel Robles consultó al ministro sobre la posición del MINAE en crear un parque urbano. Ustedes, a lo que entiendo, no están en contra de un parque natural urbano. ¿Me podría responder en sí y no? Estamos de acuerdo y es la figura que buscamos. Ok, entonces dentro de este Parque Natural Urbano Lorne Ross habría una zona protegida, ¿así lo tienen ustedes definido dentro de esto que acaban de presentar, sí o no? Los parques naturales urbanos por legislación son zonas protegidas. Entonces mi pregunta es... o áreas silvestres protegidas, pero con áreas de recreación. ¿Cómo dentro de una zona silvestre protegida metemos un parque de agua como lo que ustedes están haciendo estudios, según entiendo, ante la idea de doña Pilar Cisneros? Porque también tiene elementos de recreación muy importantes y sería en una esquinita ahí que sería menos de un 10% del área total en la parte que hoy día creemos que se puede hacer. No hemos terminado los estudios. Robles cuestionó que se gastaron $30,000 en estudios que todavía no están terminados. Legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios lamentan recorte de 3.000 millones de colones en el Ministerio de Cultura. Diputados de oposición lamentaron el recorte de 3.000 millones de colones en el presupuesto del Ministerio de Cultura del año 2025 en comparación al plan de gasto actual. Así lo señalaron en la comparecencia del ministro de esa cartera, Jorge Rodríguez, quien acudió a la Comisión de Asuntos Hacendarios para defender los recursos asignados para el próximo año. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio preguntó quién definió el monto presupuestario de cultura y criticó el recorte de 3.000 millones de colones. ¿Fue asignado ese monto por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta? ¿Ese límite presupuestario, sí o no? Es el monto que requiere el Ministerio de Cultura y Juventud para poder realizar sus programas. Señor ministro, ¿por quién fue asignado? ¿Por Nogui Acosta? ¿Sí o no? Me parece una pregunta, sintácticamente clara, ¿o me equivoco yo? Y mi respuesta es igual de clara. Es lo que ocupa el Ministerio de Cultura y Juventud para trabajar. ¿Quién lo asignó? ¿Sí o no? ¿Nogui Acosta o no? Es lo que ocupa el Ministerio de Cultura para trabajar. Pues, yo creo que acá hablamos con claridad, ¿no? ¿Quién asigna el límite presupuestario? Diputadas y diputados, ¿se entiende lo que estoy consultando, no? ¿Ustedes entienden que el ministro de Cultura no puede ni responder si fue Nogui Acosta quien definió ese límite presupuestario o no? Yo me quedo simple y llanamente impresionado. El legislador José Pablo Cibaja de Nueva República se refirió a la reducción de los recursos. La gente estaba muy motivada a ver cómo el CINEM, que Puan no tiene CINEM, el más cercano es el de Grecia, pero vino otro que no hay problema, llegaban, creo que fue el de Alajuela, llegaban a tocar, estaban en el templo, en la iglesia católica, tocando instrumentos mientras los feligreses iban entrando, y eso a la gente lo motivó. Y en el propio parque se hicieron actividades. Y en algún momento yo le decía a la señora viceministra, si la gente no va a la cultura tiene que venir a la gente, porque es muy bonito y muy fácil decir que la entrada para un nacional al Teatro Nacional cuesta, no recuerdo si para el estudiante 500 o 1,000 colones, pero no estamos viendo los gastos asociados. ¿Cuánto le cuesta a una persona de Upala sacar todo el día para traer a su hijo a venir al Teatro Nacional? La diputada oficialista Ada Acuña consultó sobre el financiamiento de proyectos específicos. Los proyectos que usted dice de 1, continuidad del proyecto de climatización, Casa de la Cultura de Santa Cruz y lo que es cine, lo del cine variedades, ya están incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión de Mideplan. Sí, señora. ¿Están incluidos? ¿Podemos buscarlos efectivamente o está en proceso? Por lo menos tengo claro que estaban incluidos cuando yo llegué. Entonces estoy seguro, puedo buscar las notas y se las hago llegar, porque sí están. Sí, gracias. También estamos analizando si va a haber recorte o no del programa Érase una vez del Teatro Nacional. ¿Va a haber recorte de las actividades? Esos son mitos urbanos, nosotros no estamos recortando, estamos haciendo crecer la programación del ministerio. Según datos que brindó el ministro, el próximo año se tiene presupuestado un total de 47.000 millones de colones, de las cuales el 56% es para remuneraciones. A la comisión también compareció Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, para referirse al presupuesto de su cartera. Diputados aprueban reducir costo de tiquetes a Centroamérica.
Viajar desde Costa Rica a Centroamérica y República Dominicana será más barato tras la aprobación del expediente 24.207, que disminuye los precios de los tiquetes aéreos para que no excedan los $126 ida y vuelta. El proyecto establece que las tarifas aplicarán aún si el desplazamiento tiene escalas, y se aclara que si los vuelos culminan en el aeropuerto de Liberia Daniel Oduber, las municipalidades de esas zonas continuarán recibiendo los recursos por el derecho de salida del país. El diputado Gilberto Campos, de la fracción del Liberal Progresista, señaló que la iniciativa reactivará la economía. Es una de estas herramientas que le puede permitir a muchas pequeñas y medianas empresas de Costa Rica que tienen operaciones en Centroamérica poder colocar sus productos de mejor manera, poder tener estrategias de acercamiento con nuevos mercados, pero principalmente bajar sus costos de operación. Los tiquetes en el área centroamericana son de precios exagerados hoy por hoy, y la posibilidad que tenemos de que este proyecto permita una baja sensible en los precios de los tiquetes aéreos en Centroamérica hace que Costa Rica se ponga a la vanguardia. Contraria es la posición de la jefa de la bancada de gobierno, Pilar Cisneros, quien dejó en claro que este proyecto le hace un grave daño al turismo nacional. Porque Costa Rica no es un destino de paso, Costa Rica es un destino en el cual los turistas se quedan en promedio de 10 a 13 días. Y si aprobamos este proyecto de ley y hacemos que los turistas que nos vienen a visitar por $60 puedan irse a Roatán, puedan irse a Guatemala o puedan irse al Canal de Panamá, obviamente van a considerar la posibilidad de visitar otros destinos en Centroamérica aparte de Costa Rica. Legisladores piden claridad a proyecto de ley que busca sancionar el robo de energía eléctrica. Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos abogan por trabajar en conjunto con las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad para redactar un nuevo texto que aclare el fin del expediente 23.935, que busca sancionar el apoderamiento ilegal de la energía eléctrica. Así lo señalaron a Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del ICE, durante su comparecencia en comisión. La diputada Frente Amplista Rocío Alfaro señaló que es una buena idea, pero no se debe perseguir a la gente en vulnerabilidad. El proyecto, digamos, se mete en una lógica absolutamente punitiva, está ofreciendo cárcel, me parece que no resuelve, digamos que no atiende cuál es la situación que lleva a que se robe la energía. Similar es la posición del diputado Francisco Nicolás, quien indicó que la redacción genera una nebulosa en los términos que se usan a la hora de tipificar el delito. Yo creo que el proyecto está mal desde el punto de vista de redacción, y de nuevo le digo, Marcos, sería muy provechoso para ustedes como ICE y las compañías eléctricas de distribución que propongan, sentémonos como grupo a trabajar y mejoremos esto, hagámosle un texto sustitutivo, y yo recomendaría de entrada buscar un solo tipo penal: robo. En su exposición, el jerarca del ente estatal se mostró a favor de trabajar en conjunto para buscar una solución integral. A castigar esta actividad que a todas luces es ilícita y va en contra del interés público, ¿verdad? Entonces por ahí es donde vamos. Entonces nosotros creemos que con un proyecto de ley que penalice esto, pues a alguien que quiera robar electricidad lo va a pensar dos veces, porque va a tener una consecuencia penal. Hoy en día no, hoy en día es simplemente administrativa. Tanto las autoridades del ICE como los legisladores trabajarán ahora en una ruta que permita salvar la idea del proyecto de ley. Autoridades de seguridad pública piden elevar penas para daños a equipos usados en lucha contra el narcotráfico. Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública, y Fernando Ramírez Serrano, director general del Instituto Costarricense sobre Drogas, asistieron a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para respaldar la urgencia de avanzar con el expediente 24.379, que busca una reforma al artículo 229 del Código Penal. En él se busca proteger las edificaciones, equipos, bienes, dispositivos electrónicos usados por los cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Porque viene a mejorar la protección del bien jurídico, seguridad, anticipando las barreras de protección que hay sobre estos bienes jurídicos. El director del ICD también se mostró a favor de esta reforma ante los hechos vandálicos que se han presentado en el puerto de APM Terminal en contra de los escáneres instalados. Se estima adecuado y propicio esta reforma que se está planteando del artículo
229 del Código Penal, en el sentido de que no se limite solamente a lo que se entiende por equipamiento policial, sino también aquellos dispositivos electrónicos o tecnológicos que puedan ser utilizados indistintamente por cualquiera que sea la autoridad que lo tenga bajo su dominio en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. La diputada independiente Gloria Navas indicó que se debe analizar esta reforma. Me llama la atención de que el tipo penal que se pretende fijar, con el cual yo básicamente, por supuesto, estoy a favor, porque es la protección de bienes esenciales en la lucha contra la delincuencia, pero me llama la atención por los diferentes tipos penales que están definiendo, que se introduzca dentro de los delitos contra la propiedad, que ese es el título, básicamente, dentro del Código Penal, donde estarían ubicarlo. Me parece a mí que una de las recomendaciones es o sacarlo de aquí, más bien, en una forma independiente a través del crimen organizado, la ley de crimen organizado, o bien revisar si se coloca en los delitos contra la seguridad pública también. Es decir, me parece que la ubicación no es la más apropiada como se está planteando. La diputada Frente Amplista Priscila Vindas mostró sus dudas con respecto a algunas partes del aumento de las penas. Pero a la hora de incluir la palabra de activos, a mí sí me preocupa que ustedes estén planteando modificar ese rango de pena de 3 años a 6 años, porque la palabra activo es algo muy amplio. O sea, estamos hablando de que un activo puede ser, o sea, un daño de un activo puede ser perfectamente rayar una puerta a una patrulla, y ya estamos hablando de 3 años, ¿verdad? Entonces, y eso ya condiciona la pena que la persona, la pena alternativa que esa persona podría eventualmente tener. La jefe de la bancada de gobierno, Pilar Cisneros, consultó sobre la pena recomendada. Para hablar de esa proporcionalidad estricta, podríamos entonces hablar del extremo mínimo de 2 años y máximo de 6 años, para que quede ahí como en un promedio. Los legisladores seguirán analizando esta reforma a fin de remitir al plenario legislativo su recomendación final. En Comisión de Ciencia y Tecnología, presidente ejecutivo del SINAR reafirma que institución tiene una delicada situación financiera. El presidente ejecutivo de SINART, Fernando Sandí, aseguró ante los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología que la salud financiera de la institución es delicada y los proyectos presentados son paliativos. Esta declaración la dio en el marco del análisis del expediente 23.988, ley para fortalecer la independencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Según Sandí, se tiene un rezago de 5 años en materia de tecnología, mientras que 32% de los funcionarios tienen primaria incompleta y secundaria completa. Además, cuestionó el recorte de recursos para el próximo año por 85 millones de colones y para este año por más de 100 millones sin previa consulta. Algunos de esos proyectos de ley se enfocan únicamente en elaborar soluciones políticas para el SINART, quedándose cortos ante el verdadero problema de la institución, su delicada salud financiera. Una situación financiera que no es nueva, sino que se viene gestando desde hace más de una década. Una institución que está enferma y a la que siempre se le ha dado oxígeno en el último minuto, simplemente para que siga existiendo. El SINAR es una institución compleja. Somos una sociedad anónima creada para competir, pero con todas las limitaciones de las instituciones públicas. Aseguramos que somos una empresa en competencia, pero la competencia que juega sin ataduras nos supera en tecnología. En cuanto a ese aspecto, el SINAR debe realizar inversiones en infraestructura y tecnología por un mínimo de 500 millones de colones anuales. El legislador Pablo Cibaja consultó sobre cómo debería ser nombrado el presidente ejecutivo de la institución. ¿Qué pasa, don Fernando, el día de mañana, usted hablando de politización, cuando simplemente se pone a alguien que por ser periodista se cree que tiene la capacidad de administrar una empresa? Vamos a ver, de que ocupo dejarlo claro, no es que los periodistas no tengan la capacidad, es que no es lo mismo estar sentado en una sala de redacción, redactar notas, a estar delante de un grupo grande donde usted tiene que lidiar con un montón de cosas y no le da su bagaje académico para poder llegar a eso. ¿No cree usted entonces mejor desde su expertise académica que este puesto sea nombrado por ese conocimiento técnico y no simplemente porque una sesión de gobierno dijo este o este? Sí, es muy interesante su pregunta, señor diputado. Recordemos que hay una figura que se llama el director general en el SINART, que es, digamos, como un gerente general,
¿ok? Y está el presidente ejecutivo. En mi caso, obviamente partimos del hecho que yo sí tengo la experiencia de haber manejado y administrado y gerenciado empresas de comunicación previamente. Eso curiosamente antes no pasaba. Yo sentía que lo que he sentido del SINAR es que muchas veces en algunos periodos que se dieron en el SINAR correspondieron como a favores políticos para poner a alguien ahí, tal vez sin el conocimiento. Si usted me lo pregunta a mí, creo que el presidente del SINAR debería tener por lo menos un conocimiento de administración de empresas y ojalá administración de empresas en empresas de comunicación. Si eso no lo tiene, creo que no debería ser, o sea, no está a la altura. Igual comparto con usted, no es que un periodista no tenga la capacidad, pero sí debería tener el conocimiento. La diputada Rocío Alfaro preguntó por los cambios en el Consejo Consultivo que plantea el proyecto de ley. Uno de los cambios fundamentales del Consejo Ejecutivo del SINAR que propone el proyecto es pasar de un nombramiento a dedo, por lo tanto político y no técnico, de Consejo de Gobierno para quien preside el SINAR, y que el representante de la Federación de Colegios Profesionales, en lugar de ser nombrado por el Consejo de Gobierno, de nuevo con criterio político, sea nombrado por la misma federación, o sea, un criterio más de carácter técnico. Y bueno, agrega una representación de los trabajadores del SINAR, que eso también garantiza un grado importante de continuidad, precisamente porque los cargos políticos pues van y vienen, pero las planillas pues tienden a ser la parte más estable de las instituciones. Es igual que elegir un gerente de un banco. O sea, se tiene que hacer una terna, se tienen que buscar buenos perfiles, se tiene que tener eso. Por eso le digo que creo que en periodos anteriores no se hacía la rigurosidad de eso. Yo no le veo ningún inconveniente que lo siga manejando el Consejo de Gobierno o el señor presidente siempre y cuando se cumplan esos temas rigurosos. Por su parte, la diputada Johanna Obando aseguró que no debería fortalecerse una institución que no ha funcionado por mucho tiempo y no ha cumplido su cometido. Fiscal General afirma a diputados de Comisión de Ingreso y Gasto Público pago de $350,000 para campaña de desprestigio contra él. El fiscal general de la República, Carlos Díaz, aseguró que se pagaron un total de $350,000 para una campaña de desprestigio en su contra y contra la resolución de la ley Jaguar. Así lo manifestó en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde compareció para dar explicaciones sobre su participación en una sociedad anónima donde figura una persona que tiene una causa legal. El jefe del Ministerio Público relató a los diputados que dicha campaña se pagó luego de los allanamientos que hizo la Fiscalía en el caso de posibles sobreprecios pagados por la Caja Costarricense del Seguro Social a cooperativas para que administren más de 100 en el país. Dijo además que ha recibido varias amenazas de muerte luego de que inició dicha investigación en la Caja. Aseguró además que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en declaraciones que ha brindado, ha evidenciado su intención de desprestigiarlo a él y al trabajo que viene realizando la Fiscalía General de la República en materia de corrupción. Ve la malintención de querer relacionarme, en este caso fiscal de relleno desde 1992, con una persona que ingresa en el 2013, una persona que no conozco, que no sé quiénes son los socios, tampoco, que no tengo ninguna relación con los representantes legales y que tampoco de verdad no tengo la más mínima relación, y eso también me sometería a cualquier escrutinio o cualquier investigación con esta persona. No la conozco, nunca he tenido ninguna relación. Obviamente aparecemos en la misma sociedad de manera fortuita y es eso lo que yo he querido en primer término explicarles a ustedes. Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, consultó sobre investigaciones sobre el gobierno. ¿Usted nos puede indicar si existen algún expediente abierto que investigue la posibilidad de que el gobierno Chávez Robles tenga, o algún miembro del gobierno Chávez Robles tenga alguna negociación o referencia con algún grupo organizado de narcotráfico? Sí existen investigaciones, en este caso anónimas, en donde se hace referencia a lo que usted acaba de indicar. Habló de investigaciones, son varias. Sí, hay, al menos 2 investigaciones. La diputada Katia Cambronero, de Liberal Progresista, consultó sobre una denuncia que señalaron contra él y una participación en una sociedad. ¿Era usted fiscal general cuando participó en la sociedad anónima? Perdón, no. ¿Era funcionario público? Perdón, ¿cuando se constituyó? Sí, Tal vez señor. para dejarlo claro. Sí. No. ¿Conocía usted a quién se le vendió la sociedad? No. ¿Tenía alguna representación legal en esa sociedad? No. ¿Tenía alguna representación accionaria en esa sociedad? Ninguna. ¿Tenía alguna representación de dirección
en esa sociedad? O sea, ¿participaba o no en la gestión de esa sociedad? Bueno, como le expliqué, me nombraron de fiscal, pero de relleno, y eso fue el abogado que constituyó esa sociedad. ¿Conoce usted algún accionista actual de esa sociedad? No, señora. Las acusaciones en su contra se dieron luego del caso Barrenador y la detención de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel. Después de 2 casos, el allanamiento del Ministerio de Salud por el caso, en este caso el Parque Viva, y casi que una semana después por el caso Barrenador. Sofía Guillén del Frente Amplio preguntó sobre la campaña Desprestigio contra la Fiscalía. El 23 de septiembre inician los allanamientos por el caso Barrenador desde la Fiscalía, lo que incluye a la presidenta ejecutiva de la Caja y otros funcionarios. ¿Estoy en lo correcto con la fecha? Sí, esa fecha es correcta y esa investigación la llevó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. De Probidad. El 24 de septiembre, es decir, al día siguiente, fue la amenaza de bomba en la Fiscalía de ustedes. ¿Estoy correcto en esa fecha? Sí, señora diputada, eso creo. El 1 de octubre, ustedes analizan el caso o la investigación por supuesta sedición de parte del presidente de la República. ¿Estoy en lo correcto con la fecha? Esa todavía estamos en estudio. ¿Esa está en estudio? Sí, está en estudio. Y la empezaron a analizar inicios de octubre. Sí, está en estudio porque ahí lo que tenemos que analizar son los videos y hacer un análisis, en este caso de tipo penal, pero la denuncia no se ha creado todavía. Ok, nada más y nada menos que ustedes están estudiando en este momento si el presidente de la República de Costa Rica hizo o no un llamado a la sedición. Digo esto para hablárselo a la ciudadanía que nos escucha. Es que los casos que la Fiscalía tiene son casos profundamente densos y pesados. El 15 de octubre, señor fiscal, tengo yo entendido, la Fiscalía de Probidad hace público el anuncio de que investiga al viceministro Steller por pantallazos de supuesto vínculo con el crimen organizado. ¿Estoy en lo correcto con la fecha también? 15 de octubre. Doña Sofía, vea, de verdad que yo si quiere le doy esa información después. Es que a mí, así con detalle de las fechas y al haber sido juramentado, no quiero de verdad caer en el delito de falso testimonio. Ante diversas dudas externadas por los diputados, los legisladores llamarían nuevamente al fiscal general al seno de la comisión. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición.